Hoy tengo un cilindro que yo personalmente encuentro muy elegante. Es negro. Miren esta carta, parece un artículo de lujo. Luxnick Lockpol. Esa es la carta con el código, supongo, para poder reproducir llaves. El modelo es el E8. Aquí parece un artículo de lujo. Es un cilindro, antes de olvidarme, gracias a Darius, es un cilindro polaco, nuevo, que ya desmonté porque Gansuar y desmontar en un video iba a ser algo muy largo, muy complejo, así que ya desmonté y aproveché para dar un vistazo, y tengo que decir que está repleto de pernos de seguridad. Y también entiendo que muchos han necesitado mucho tiempo para gansuarlo, pero encontré un video de un gansuador que lo hizo en menos de 5 minutos. Muy buena apertura. Y es un cilindro extremadamente mañoso. ¿En qué sentido? Lo explicaré en pocas palabras si me es posible. Está lleno de pernos de seguridad, y el juego que hace este cilindro con nosotros es lo siguiente: gansuamos, colocamos un perno, avanzamos y no nos damos cuenta que el perno se ha colocado, saltan. Así que pensamos que el perno pide otra vez y volvemos a darle. Y así, sin darnos cuenta, estamos colocando y recolocando los pernos hasta que con un golpe de suerte logramos la apertura. Y puede ser muy frustrante, se dice, creo, muy fatigoso estar probando y reprobando sin darse cuenta que el cilindro juega con nosotros. Por eso que lo que recomiendo es, desde un principio, encontrar ya la altura precisa que necesita el perno, para no estar colocando y recolocando y así perdiendo tiempo, porque si le encontramos la maña, sigue siendo un cilindro muy elegante, pero pierde esa característica de seguridad, pierde su maña y se deja abrir fácilmente. Aquí la llave, podemos ver Luxnick Profil, algo que no puedo pronunciar, y los 5 pernos. Vamos a intentar colocar estos primeros 3, tocando ligeramente el 4. Después tenemos que dejar la tensión de manera extrema, con el miedo de perder todo, pero tiene que ser así para poder colocar el 5º y el 6º. Si todo sale bien, es una apertura de poquísimo tiempo. Que tengo que agregar que al desmontarlo, aquí 2 anillos de seguridad, aquí también me saltó el cilindro y arruiné un muelle, pero pude reemplazarlo por uno casi idéntico, así que ese no va a ser un problema. Vamos a ver. A mí este cilindro me encanta, me parece, no sé, a mí me encanta el color negro y me llama la atención. Bueno, ahí vamos con el Luxnick Lockpol
no, 8E. Ahí vamos. Ya que tiene aserrados, tiene carretes, un poco de todo, vamos a intentar desde un comienzo a llevar a los pernos ahí donde tienen que estar con este gancho. Intencionalmente es un gancho que no sube demasiado, que se queda atascado a esta altura, un poco más dentro, así no puedo sobrepasar los pernos. Podría haber escogido algo más fino de 0,4 milímetros, pero el riesgo de sobrepasar era más grande. Y con intención un gancho que es un poco corto y grueso en relación a el boca llave. Creo que no he hecho ver el boca llave. El boca llave también es un reto que no se puede imaginar hasta encontrarle la maña. Bueno, intentemos. Primero, segundo, un clic. Si el segundo no me da un segundo clic, recomenzamos. Pero así tiene que ser. Primero, segundo, un clic, otro clic. Tercero, regresamos al segundo, otro clic. Cuarto, creo que está bien. No me siento seguro. Recomencemos. Primero, un clic. Segundo, un clic. Otro clic. Tercero, un clic. Regresamos al segundo. Primero, segundo. Parece bien. Cuarto. Y caemos en un falso colocado. Ahora, dejando la tensión, vamos a controlar los primeros. Dejamos la tensión y vamos al quinto. Quinto y ahora el sexto. Sexto y esa es la apertura.
ser así. So. Aquí el rotor, no sé si pueden reconocer aquí este corte que tiene. En casi todos, sí, en todos los alojamientos. Después tenemos carretes. Este tipo de perno que no sé cómo llamar. De estos hay dos y 4 carretes como contrapernos. También tenemos un momento. También tenemos contrapernos, son todos los mismos, diferentes longitud, pero todos cortados o biselados de esta manera. Y es lo que confunde, sobre todo en la segunda posición, donde hay que, aún entendí por qué necesitamos 3 clics, pero esa fue la clave de todo, hacer bajar 3 veces los pernos de la segunda posición y después el resto era un juego. Si no descubría esto, iba a pasar más tiempo probando, retocando y probando. Bueno, este es el Lutnick, su llave. Una vez más, gracias a Darius, es el colega que cada que puede le encargo un cilindro, algo que no es muy regular de este lado, y es el que lo hace posible. Y a todos ustedes gracias, no se olviden suscríbanse y a la próxima.